Lo que construimos con este estilo de vida basado en la expansión continua y en la entrega continua, permitir que la grandeza obre en nosotros, a través de nosotros y expanda a cada una de las áreas de nuestra vida. Se trata de entender que la vida cambia verdaderamente de dentro a afuera. ¿Y cuántos habéis escuchado esto de dentro a afuera y no sé qué, y primero dentro? ¿Cuántos lo hemos escuchado todos, no? ¿Sí o no? El típico cliché, bla, bla. Sí, fantástico. ¿Qué pasa? Que muchas veces o no entendemos qué significa el dentro o no entendemos la parte de afuera. Es decir, nos quedamos como en la parte de dentro, ¿no? ¿Cuántos de aquí sentís? Y aquí os pido sangre en las venas y no horchata, que me contestéis ahí pim pam, porque al final el que yo os entienda y entienda el punto en que estáis es lo que más fluyendo os va a dar, ¿vale? ¿Cuántos de aquí sentís que tenéis más crecimiento a nivel interior qué resultados o qué expansión a nivel externo en vuestro emprendimiento, en vuestro proyecto, en las áreas de vuestra vida? Ana Paula. ¿Alguien más? ¿O sentís que vuestros resultados están al nivel de vuestro crecimiento interior ya? Martín también. Yo, mucho trabajo interior, pero todavía sin resultados exteriores. Buenísimo. ¿Sabéis cuál es el principio de un verdadero cambio? El verdaderamente reconocer que no es esa la realidad que quieres seguir experimentando. Ese es el primer paso. Cuando no estamos experimentando un resultado que decimos que queremos, en realidad es porque en alguna parte de nosotros no lo queremos, porque si no ya lo estaríamos experimentando. Cuando yo estoy sosteniendo un conflicto o un bloqueo en algún área de mi vida, es porque en el fondo yo quiero sostener ese conflicto y quiero sostener ese bloqueo. Porque como dice Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente guía tu vida y tú lo llamas destino. Yo me adhiero a esa frase, no sabéis cuándo, porque cada vez comprendo más la magia de alinear todos los aspectos de ti. Y veo que cuando tú alineas de verdad cada aspecto de ti con la vida que realmente quieres y decides con todo tu ser que esa es la vida que vas a provocar y que vas a materializar, lo que intencionas sucede. Y a veces nos quedamos en esa especie de victimismo y en esa especie de pequeñez de decir, no, es que no lo consigo, es que yo ya lo estoy haciendo, es que yo ya estoy intentándolo todo y no lo consigo y no avanzo y las cosas no me salen. Mentira. Esa es la verdad, o sea, es mentira. No es verdad ni que estás dando tu verdadero 100%, ni que de verdad quieres conseguir lo que dices que quieres conseguir. Esa es la realidad. A mí me encanta ir como directa al grano y decir las cosas tal cual son, porque desde esa honestidad es desde el único lugar desde donde verdaderamente podemos crear una transformación. ¿Cuál es la incoherencia que nos lleva a vivir en ese estancamiento? Y esto, yo soy muy friki de los dibujitos. A mí me encantan los dibujitos. En el máster siempre estoy con las pizarritas. Creo que me voy a comprar una pizarrita de estas para ya poder dibujar aquí como friki total. Pero bueno, de momento estáis viendo la pizarra, ¿no? Vale. Vamos a entender aquí cuál es el esquema que mantiene el bloqueo en cada área de nuestra vida, ¿vale? Y vamos a entender cuál es la base de provocar la expansión que realmente quieres, de realmente decidir en todos los aspectos de ti el provocar el resultado que quieres. El verdadero de dentro a fuera significa que con cada uno de tus pensamientos, con cada una de tus decisiones, con cada uno de tus movimientos diarios, estás creando la vida que tienes. Los resultados que tú estás experimentando ahora son la consecuencia de cómo estabas pensando hace
6 meses, hace 3 meses, hace un año. Si queremos un resultado distinto de cara a los próximos 6 meses, de cara al año que viene, se trata de empezar a sembrar hoy. Sí, sí, es que todavía no estoy escribiendo. Ahora empiezo. Se trata de empezar a sembrar hoy la semilla del fruto que quiero cosechar dentro de 3 meses. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es esa semilla de el nivel de realidad que realmente intencionamos todos experimentar? Tenemos que entender lo siguiente. Uy, esto no era. Tenemos que entender lo siguiente. Esta es la escala de mi realidad. Tenemos en el punto más bajo una realidad muy bajita, es decir, escasez, miedo, bloqueo, parálisis, procrastinación y continuo autosabotaje. Y tenemos, cuando subimos en esta escala de materialización en mi vida, tenemos una vida de abundancia, de realización, de expansión, de confianza, que ha elegido, en la que hemos elegido al amor como maestro. Aquí, esto es la consecuencia de elegir al amor como maestro. Llamémosle amor, así como grandeza, Dios, verdad, lo podemos llamar como queramos. Y en este nivel de realidad, lo que tenemos es el miedo continuo. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer para realmente pasar mi vida de este punto en el que no hay resultados tangibles a este punto en el que cada área de mi vida refleja esa grandeza y esa expansión? Tenemos que alinear 3 aspectos, ¿vale? Cuando empecemos a alinear estos 3 aspectos es cuando todos los resultados van a empezar a emerger. Mientras estos aspectos no estén alineados, da igual qué es lo que hagas, que este nivel de vida basado en el amor no se va a expresar, ¿vale? ¿Cuáles son esos 3 pilares? En primer lugar, tenemos la identidad. ¿Cuál es la imagen que tú has construido sobre ti? Lo que está determinando tu actitud, ¿veis por qué me quiero comprar una pizarra? Porque esto es bastante indomable. En el pilar de tu identidad, Cande, perdón, yo solo quiero decir que dime, yo no veo nada, no sé si los demás. ¿estáis viendo o estoy dibujando para mí? Es que no sé, yo veo que dice, se ha producido un error de pizarras, actualizar o informar, pero no sé si soy la única, perdón. A mí me sale en Mm, todo caso, todo perfecto. sal y vuelve a entrar si quieres, porque como yo lo tengo aquí todo correcto, vale, están todos los permisos activados. Sí se ve. Vale, perfecto. Bienvenida, Juliana. Vale. Bueno, ahora se nos unirá. Vale. Primer pilar, la identidad. No podemos tener nada que no creamos ser. Si yo creo ser escasez, no voy a poder experimentar abundancia. Si yo creo ser la pereza, la pequeñez, no voy a poder experimentar grandeza, no voy a poder experimentar un impacto en mi vida. Por eso el primer pilar es quién yo creo ser, cuál es la autoimagen que yo he construido. Ana Paula, escríbeme por el chat si ya ves la pizarra. Para yo poder crear en mi vida el nivel de amor que intenciono, yo tengo que construir esa autoimagen. Tengo que llevarme a este nivel de amor, tengo que llevarme a este nivel de expansión. Mientras yo viva desde una autoimagen de que yo soy pequeña, de que yo no merezco que me vean, de que yo no tengo nada que aportar, yo no voy a poder materializar esta vida. Tenemos que trascender todos esos patrones todas esas decisiones que en algún momento de nuestra vida tomamos, de pensar que no merecíamos ser vistos, de pensar que no merecíamos recibir abundancia, que no merecíamos provocar éxito, que no merecíamos ocupar nuestro lugar. Exacto, se está grabando, Ana Paula, perfecto. Todo eso son decisiones que a lo largo de nuestra vida hemos tomado. Y os digo algo, en prácticamente todos los acompañamientos que hago, porque en la parte de sesiones individuales trabajamos la entrega de todas estas creencias inconscientes, todos tenemos algunas de estas creencias y no os puedo llegar a compartir lo poderoso que es el expresar en voz alta
la entrega de todas esas decisiones que ya no queremos en nuestra vida. La palabra es lo que crea nuestra realidad. A través de nuestra palabra definimos nuestra realidad. Alguna vez dijeron que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Y el lenguaje que nosotros estamos sosteniendo en todos nuestros días aquí y en nuestra palabra hablada, en nuestros contextos, es lo que está creando nuestra realidad. Entonces tenemos que empezar, no en un sentido de, venga, voy a ser, no en un sentido súper friki, en plan, no, no puedo usar esta palabra, ¿no? Tal como a veces nos metemos en este rollo espiritual, ¿no? Que parece que hay que hablar de una manera y hay palabras que no se pueden decir. No hablo de eso. Yo en ese sentido, ya veis que yo soy como soy, yo hablo como yo soy, no me adapto a ningún molde concreto. Sin embargo, tengo que empezar a comprender cómo me hablo a mí, qué verdad me estoy contando, qué verdad te estás contando de lo que es la vida, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer. Porque os prometo que todos los límites son absolutamente mentales. Tu mente es la que está creando tu realidad. Por eso, un niño, dependiendo del contexto en el que nace, va a tener un 99% de posibilidades de ir en una dirección o de ir en otra. Si veis a los hijos de grandes artistas, por ejemplo, que desde pequeños los tienen en un escenario o desde pequeños los tienen entrenando, a los 5 años, a los 6 años, a los 10 años, se mueven con una confianza que otra persona que ha nacido en un contexto en el que nunca se le ha permitido expresarse, se le ha permitido asumir protagonismo, esa persona seguramente nunca va a llegar ahí porque no cree que sea capaz. ¿Vale? Aquí empieza todo. La mayoría de nosotros no hemos recibido la educación, el estándar mental que nos gustaría. No hemos sido educados para la grandeza que queremos construir ahora. Para mí, eso es un absoluto regalo. O sea, para mí no hay nada más divertido que haber nacido en una familia de, de, de clase media o de clase baja, dependiendo de con qué lo compares. Porque de verdad que la diversión de ir superando los niveles en base a tu mentalidad, en base a tu actitud, en base a tu riesgo, no se compara con nada. O sea, yo doy gracias por no haber nacido en una familia rica o en una familia ya con esta mentalidad, porque yo ir, poder ser ejemplo de ese ascensor social, como dicen, ¿no? De decir, nacer en un nivel de vida y ascender al que yo decida, para mí no hay nada más valioso que eso. Entonces, todo depende de la perspectiva con la que vemos todo. Y en realidad de lo que habla esto es de tus estándares, ¿vale? Este es el segundo pilar. ¿Cuáles son tus estándares? ¿Qué es lo normal para ti? ¿Cuáles son tus hábitos de actitud y de pensamiento? ¿Cuáles son las decisiones que tú has normalizado tomar en cuanto a cómo piensas y en cuanto a cómo te comportas? Este es el segundo pilar. Si yo quiero un nivel de vida que esté expresando este nivel de abundancia, yo no puedo actuar ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, pero ni siquiera aquí. Lo que se requiere de mí es que yo accione aquí. Para quienes conozcáis un poquito mi historia y para quienes no la conozcáis sobre todo, yo empecé a emprender hace 5 años. Y en estos 5 años yo he empezado de cero una y otra vez. Y he emprendido distintos proyectos sin saber realmente qué hacía ni cómo enfocarme en mi verdadero propósito. Y nada me funcionó. O nada me funcionó de manera consistente, de manera verdaderamente alineada. Y yo pensaba que era porque no tenía suerte, que era porque algo estaba mal conmigo, que era porque quizá el éxito no era para mí, o ese crecimiento, o el lograr esa imagen mental que yo tenía, quizá simplemente no era para mí. Estoy segura de que alguna vez ese pensamiento se te ha cruzado por la mente, de que quizás simplemente no se puede. Pues ahí es donde hablamos de esta mentalidad y de este estándar mental que tú tienes. Tú necesitas empezar a educar a tu mente para entender que eres tú quien con tu estándar estás determinando qué es lo que tienes en tu vida. Y si este nivel de expansión no se está dando, es porque hay algún pilar que está fallando, hay alguna fuga de la que no estás siendo consciente.
Y a eso es a lo que yo te voy a acompañar, a tomar conciencia de cuál es ese punto ciego que te está impidiendo alinearte al nivel al que mereces verdaderamente alinearte. Yo durante todos los años en los que el éxito que yo quería no se me daba, yo pensaba, tenía todos estos pensamientos al final de victimismo y de falta de responsabilidad. Y pensaba que en este nivel de expansión, o sea, en esa imagen de abundancia, de alineación con mi propósito, de impacto que yo tenía, del emprendimiento y la vida que yo quería construir, yo pensaba que en ese nivel, cuando estuviera en ese nivel, o si ese nivel existía, ahí las cosas se daban porque sí, como que los resultados se daban porque sí, por algún factor mágico, alguna fórmula secreta que yo no estaba conociendo. Y esos resultados, este nivel en mi vida no llegó hasta que yo me cansé de esperar una fórmula. Y de alguna manera, en el fondo de nuestra mente, y si no tenemos los resultados que queremos, en el fondo de nuestra mente, en alguna parte de aquí, piensas que te falta una fórmula mágica. No una fórmula mágica como tal, pero piensas que te faltan estrategias, piensas que te sigue faltando información, piensas que te sigue faltando el cómo hacerlo. Y nunca es el cómo lo que te falta. Nunca es el cómo lo que te falta. Lo único que te falta es adherirte con mucha fuerza al qué. ¿Sabéis lo que dicen en las culturas más antiguas y más sabias de la Tierra? Esto no lo enseñan en el cole ni en la universidad, pero es la sabiduría más antigua de la Tierra. En todas estas culturas más antiguas y más sabias, se habla de que lo único que importa es el qué. El cómo nunca importó. El cómo se acomoda al qué. El cómo de lo que yo quiero hacer se acomoda enteramente a lo que yo quiero hacer, al qué es lo que yo quiero hacer. Y a lo que yo quiero invitarte es a que tu frecuencia, que es el tercer pilar, en realidad, si lo pensáis y si os dais cuenta, estos tres pilares son tres formas de llamar a uno solo, pero lo dividimos en tres para que podamos abordarlo desde tres perspectivas diferentes que nos den la claridad absoluta de qué se trata de alinearte con este nivel, ¿vale? En este nivel de frecuencia, esto es una F, en este nivel de frecuencia, alineado con ese resultado de expansión que yo realmente merezco, tu mente está tan sumergida en el qué es lo que quieres materializar y qué es lo que estás construyendo, que ni siquiera te paras a pensar en el cómo. No sé si viste la historia que subí ayer de que llegas a donde quieres llegar cuando dejas de pensar en el mapa y solo piensas en caminar. O sea, no hay nada más poderoso. Y si hay una fórmula, yo diría, esta es la fórmula, aquí la tienes. Lo que tú necesitas es empezar a meterte en un estándar de que lo único que importa es la imagen que tú tienes. Sumergirte totalmente en esa visión de amor, de grandeza, de propósito, de entrega, de convencerte de que para ti la única opción es vivir la vida que has venido a vivir y cumplir la misión que has venido a vivir. Y aquí entra una toma de conciencia de entender, no sé si crees en Dios, si no crees, si no, le llamamos universo, le llamamos inteligencia infinita, llamémosle como quieras. Pero en el universo no hay errores. En el universo no hay errores de diseño. Y si tú estás aquí, es porque hay un aprendizaje que tú has venido a integrar. Y en concreto, yo de corazón puedo decirte que si en este momento estás en esta sesión, es porque hay alguna clave, algún aspecto de resonancia, algún tornillo que desde aquí se va a acomodar en tu sistema. No sé si va a ser la gota que derrame el vaso, porque muchas veces necesitamos llegar a esa gota que derrama el vaso y que me hace como decir, vale, algo en mí se ha activado, algo en mí ha despertado y ahora voy
y ahora voy como nunca antes he ido, en un nivel de entrega, en un nivel de frecuencia, de identidad y de estándar en el que nunca antes he ido. No sé si vas a encontrar aquí la gota que colme el vaso. Lo que sí sé es que cuando tú estás poniendo tu mente en juntar gotas y juntar gotas, en algún momento alguna rebosa el vaso. ¿A qué me refiero con juntar gotas? A tener esa mente avispada de voy a la oportunidad, aprovecho la oportunidad. En todo momento, cuando algo resuena conmigo, veo una oportunidad de expansión, veo una oportunidad de crecimiento del tipo que sea. Puede ser incluso decir, me invitan a hacer un entrenamiento y voy a hacer el entrenamiento con esta gente. O se me ocurre hacer una propuesta, como para mí esta masterclass. O sea, tenéis que entender cuál es esta mentalidad. De verdad, yo he trabajado con muchos mentores. Yo he invertido más de 15.000 euros en el último año en trabajar con muchos mentores diferentes. Y ninguna estrategia me ha servido hasta que yo cogí esta mentalidad de entender que esto es un juego de posibilidades. ¿Vale? Cuando yo me alineo con toda esta grandeza a nivel interior, cuando yo entro en este nivel de frecuencia verdaderamente, esto lo convierto en acciones y esto lo expreso en acciones, porque si no, no he entendido absolutamente nada. Si no, no he entendido absolutamente nada. ¿A qué me refiero? Estamos en un plano físico, estamos en un plano 3D. Es decir, tenemos un cuerpo, tenemos un límite de tiempo, un límite de espacio. No estamos aquí para siempre. Son las 21. Estamos entre unos marcos limitados de recursos y en un plano físico. ¿Qué significa eso? Y no estamos aquí para vivir en las ideas ni para vivir en lo abstracto. Estamos aquí para aprender a trazar ese puente que conecta lo abstracto, lo sutil, con lo tangible, con lo medible, con lo palpable. Estamos aquí para conectar el cielo con la tierra. El cielo es el mundo de las ideas, el cielo es esa grandeza que yo siento a nivel interno, esa visión que yo siento, conectarlo con la tierra y permitir que se exprese a nivel tangible. Para mí, hasta que la abundancia y esa expansión a nivel tangible no se da en tu vida, todavía hay una fuga, hay alguna fuga demasiado grande en alguno de estos tres pilares a nivel interno. Y la pregunta es, ¿cuál es el eslabón débil que está haciendo que tu cadena se rompa? ¿Vale? Y aquí vamos a entrar en trabajar ese bloqueo o esos aspectos que más te pueden estar frenando. Lo que tenemos que entender es que, y esta metáfora, algunos ya lo conoceréis, no sé si el otro día se la dije a Ana Paula o a quién se la dije, pero la clave para que entendáis qué es lo que te está fallando para ir al siguiente nivel es entender la siguiente metáfora. Una cadena, y ya voy a cerrar aquí la pizarra, una cadena nunca se rompe por los eslabones fuertes. ¿Vale? ¿Por dónde se rompe una cadena? Por los eslabones débiles, ¿no? Exacto. Si yo tengo una cadena con unos eslabones muy gruesos, algunos ya están muy gruesos, muy fuertes, y continuamente cada vez que la voy a utilizar, cada vez que ejerzo presión sobre ella, se me rompe y yo le pongo un fiso y solo me enfoco en seguir fortaleciendo y seguir añadiendo hierro y soldando los eslabones que ya están débiles, o sea, que ya están fuertes, perdón, ¿qué va a pasar? Que la cadena se sigue rompiendo. Eso es tu vida y esos son tus resultados. Si una y otra vez tú estiras la cadena y la cadena se rompe y no llegas a materializar ese resultado, es porque hay un eslabón débil del que no te estás haciendo responsable. Y hasta que no te hagas verdaderamente responsable, el resultado que tú intencionas no se va a dar. O sea, no se puede dar, porque no estás poniendo el foco donde lo requieres poner, estás poniendo el foco donde te apetece ponerlo. Y es muy diferente. ¿Vale? Esto se lo compartía el otro día a los chicos del máster
les decía, no hay que confundir el tener una pasión, el entregarme a mi pasión con solo hacer lo que me gusta, porque es muy diferente, ¿eh? Y vivir tus sueños con responsabilidad es asumir también la parte que no te gusta y asumir sobre todo aquello que más miedo te da. De nuevo, una referencia de Carl Jung, por si no se nota que me gusta y aprecio mucho a Carl Jung. Allí donde está tu miedo, está tu tarea. Allí donde es que estas son frases, tú de verdad te adhieres a estas frases y cambias tu vida. Bueno, a estas y sumaría algunas más, pero yo haría una lista de frases. De hecho, las tengo por ahí ya sabéis que yo soy muy friki, bueno, no sé si lo sabéis, yo soy muy friki de las notas, de las libretas, de todo esto, siempre estoy tomando notas, apuntes, escribiendo, leyendo, bueno. Y tengo mis carpetas de notas en las que para mí se esconden esas claves que nos permiten construir la vida que queramos construir. Y sin duda, si yo te digo, te resumo 5 años, mira, ya tengo una idea para un vídeo de YouTube, 5 años de crecimiento y de expansión en unas pocas frases, una de ellas, sin duda, y de hecho creo que sería de las primeras, te pondría esta: donde está tu miedo, está tu tarea. Es una frase que yo leí muchas veces antes de darme el permiso de reconocerla como verdadera. Y la resistencia que tú tienes a aquello que más te incomoda y a dar aquellos pasos que más miedo o más respeto te dan, y lo que estás procrastinando, enfrentar eso que más miedo te da, en esa medida estás procrastinando el siguiente nivel de tu vida. Pero radicalmente, radicalmente. Por eso digo que lo que importa no es el cómo, lo que importa es el nivel de inmersión en tu qué. Cuando tú tienes, como dice Víctor Frank, como dijo, una persona con un qué lo suficientemente fuerte, podrá soportar casi cualquier cómo. No necesitas más estrategias, no necesitas métodos, no necesitas como un paso a paso, necesitas el adquirir una mentalidad en la que te adhieres con una fuerza inquebrantable a tu qué. ¿Cuál es el qué que visualizas? ¿Y por qué estás tolerando no vivir ahí? ¿Por qué estás tolerando? Porque repito, y dirás, no, es que lo estoy intentando y no se me da. Vale, repito, si un resultado no lo estás experimentando, es porque en alguna parte de ti no quieres. Y entonces no haces por verdaderamente obtener las herramientas o construir el desarrollo a nivel mental o el desbloqueo que te va a permitir materializar ese resultado. Cuéntanos, Paula. No, solo quería añadir algo a lo que estás diciendo, a ver si igual ojalá sume. Eh, Ujú. el otro día me puse a pensar, a veces tenemos una intención y esa no estamos mintiendo, es decir, es completamente honesta, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así X, pero tengo la intención de ir a hacer ejercicio. No es que yo de dientes para afuera diga voy a ir a hacer ejercicio engañando al resto, sino que yo genuinamente tengo la intención, quiero hacer ejercicio. Entonces es real, ¿no? Pero me di cuenta que de la intención a la acción puede ser kilométrico, kilométrico. Y entonces yo con otra mentora en algún momento, que es mi terapeuta gestal, y así, le expuse esto, porque además tenía otro referente de una persona que me doy cuenta que tiene la intención de algo, pero no lo lleva a la acción. Y yo sí le creo que tiene la intención, ¿no? Entonces, entre la intención y la acción, ella me dijo algo que me pareció interesante y que creo que va en consecuencia con lo que estás diciendo, que es quizá, o sea, ella lo lanzó como una hipótesis, pero dijo, quizá hace falta encontrar la razón correcta. Y me hizo mucho sentido porque muchas veces creemos que queremos algo y no es que no sea cierto. Y cuando tú dices, en el fondo es porque no lo queremos o en el fondo es porque hay un bloqueo que queremos sostener, es real, pero no es que no queramos llevarlo a cabo, es que a lo mejor no hemos encontrado la razón correcta y una vez que queda clara es más fácil llegar a la acción, ¿no? Son distintos componentes. Sí, realmente el propósito y tener claro el para qué estás haciendo algo siempre va a sumar. Mm, Sin embargo,
son distintos componentes. Todos los caminos llevan a Roma y hay tantas terapias que cada una te va a decir una cosa. Yo he estado trabajando con conductual, he estado trabajando con ese aspecto más pragmático y he estado trabajando desde ese aspecto más interior. La forma en la que yo trabajo es una terapia que combina distintos caminos y distintas técnicas o estrategias o métodos. Yo os puedo compartir, después de haber acompañado ya a muchas personas, que cuando yo me enfoco en la parte del resultado, de en lo que quiero hacer y en poner planes de acción y en decir vamos a hacer esto, sin enfocarme o sin poner luz en ese aspecto que a mí me está bloqueando, no digo que no lo puedas conseguir trabajando en lo conductual, digo que mm, las posibilidades de no conseguirlo son mucho mayores y va a requerir una cantidad de tiempo y una voluntad por parte de la persona que quiere mejorar infinitamente mayores. Y lo que sucede cuando tú miras de frente cuál es el motivo que te está bloqueando es absolutamente milagroso. Y me doy el permiso de utilizar esa palabra porque lo he vivido. Y he vivido con, o sea, es que no, o sea, no os lo puedo imaginar, es que yo estoy en un momento en el que cada vez veo más milagros, porque es que son, o sea, son milagros. Es una transformación mágica, es que es mágica. Milagro, ¿qué significa? Cambio de percepción. Milagro es un cambio de percepción. Cuando yo cambio mi percepción, mi resultado se transforma. Yo he trabajado con personas. El otro día subí el testimonio de Tamara, por ejemplo, que está en las destacadas de mi perfil, que es una chica que llevaba con una presión en la mandíbula no sé cuántos años, con bruxismo crónico no sé cuántos años, medicamentos, médicos, bla, 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 no se le había ido con nada. Estábamos haciendo la sesión y estaba con lo de la mandíbula, la mandíbula, la mandíbula. Yo cuando hago una sesión uno a uno con vosotros, de alguna manera, gracias a Dios y a través, y Dios mediante, yo me conecto con lo que estás sintiendo. Ya con la práctica sucede esa magia. Y yo notaba que lo de la mandíbula, que no, que no, que no. ¿Cómo notas la mandíbula? ¿Cómo, o sea, cómo te sientes? La mandíbula todavía tal. Vale. Me voy al origen emocional de la tensión en la mandíbula. 4 frases pronunciadas, entrego la decisión equivocada que tomé, la mandíbula se asocia a cosas que no he dicho, momentos en los que yo me quería defender, quería morder, quería separar, quería marcar y no lo he hecho. Entrego la decisión equivocada que tomé de pensar que tenía que vivir defendiéndome, entrego la culpa que sostengo por no haber dicho lo que quería. 4 frases pronunciadas en un contexto de total entrega, de total conexión, la tensión en la mandíbula se disuelve. Eso lo he experimentado ya muchas veces. Es así de poderoso. Cuando yo creo que la sanación es sencilla, la sanación se vuelve sencilla. Cuando yo creo que la vida y el éxito son sencillos, la vida y el éxito se vuelven sencillos. Cuando yo creo que la sanación y el éxito son complejos, es porque no quiero ni la sanación ni el éxito, porque estoy enfocada en el cómo. Y entonces se vuelve complejo, se vuelve difícil, porque dependen de un método que yo no tengo y de un secreto que yo no tengo. Y no, o sea, es que vamos a darnos cuenta, ¿vale? Yo a lo que acompaño en el máster es a pensar de una manera diferente. Mi pasión, desde que, aquí un pequeño paréntesis, para que entendáis un poco de dónde viene todo esto, mi pasión desde que era yo pequeñita y mi visión fue transformar el sistema educativo. Toda soñadora yo, transformar el sistema educativo. Claro, luego creces y te das cuenta de que quizá por ahí no, pero que sí se puede crear un nuevo sistema educativo o crear la escuela en la que yo creo. Entonces, para mí todo lo que hago se basa en aprender a pensar como Dios lo haría. ¿Cómo es pensar como Dios lo haría? No tiene nada de esto que ver con religión, ni con catolicismo, ni nada de esto. Pensar como Dios lo haría es pensar desde el amor, desde la fe, desde la entrega y desde la grandeza que Dios lo haría. Porque no existe un comportamiento errado, existe una mentalidad errada. Y hasta que yo no alineo mi mentalidad, mi comportamiento no se puede alinear.
Hasta que yo no sano mi mentalidad, mi comportamiento no puede sanar. Hasta que yo no sano mi comportamiento, obviamente mis resultados no se pueden expandir. ¿Vale? Entonces, ¿cómo trabajo yo en los acompañamientos? Trabajamos por una parte este aspecto de bloqueo, pero después le damos mucho enfoque a una acción agresiva. La palabra agresividad está normalmente mal entendida. Agresivo no es violento. Agresividad es determinación. Una actitud agresiva es la que tiene claro, como tú decías, Ana Paula, para qué me estoy moviendo, cuál es el verdadero propósito. Sin embargo, yo no voy a conectar con ese verdadero propósito si no me siento capaz o merecedora de efectuar ese propósito. Por eso requiero aprender a pensar como Dios lo hace. Como dice en la Biblia, ¿cómo era esta frase? Eh, Declara quién eres y reclama tu herencia. Declarar quién eres es reconocer que eres hijo de Dios. Esto no es un lenguaje católico, quiero que se entienda. Yo no tengo ningún problema con los católicos, ¿eh? Es que hay que tener mucho cuidado, que ni esto no se me tiran encima. El yoga es satánico, sí soy bueno, no sabéis. No, la mayoría, yo no tengo hate, o sea, es muy curioso, igual algún día me cae, pero yo no tengo hate, pero sí que me corrigen a veces. Em, no, pero declarar quién soy y reconocer mi identidad es reconocer que toda esa grandeza ya vive en mí, que toda la capacidad para crear ya está en mí, que para eso estamos aquí, que nos han educado para vivir copiando un camino establecido, un empleo preestablecido, una manera de vivir preestablecida. Y lo que yo intenciono con estos espacios es comprender que las posibilidades que tienes ante ti son infinitas, pero tienes que reeducar tu mente para entender que así es. Y esto es un proceso gradual, ¿vale? Otro de los aspectos que más trabajo es el concepto, pues, el comprender en qué se basa la verdadera constancia. Sin constancia no hay nada, ¿vale? Toda la transformación que intencionamos, todo el crecimiento que intencionamos y el alinear nuestra vida con ese nivel de grandeza y trascender todos los bloqueos que nos impiden acceder ahí, necesita, necesita de nuestra constancia. Sin constancia no hay nada. Ni siquiera con la mejor terapia, ni siquiera con la mejor información o con el mejor acompañamiento o con toda la cantidad de recursos del mundo, vamos a llegar a nada sin constancia. Tanto tu relación con Dios, tu fe interna, tu alineación interna, como el crecimiento de tus proyectos, es toda una cuestión de constancia. Si yo hoy intenciono el poner el amor por delante, el decidir a través de Dios, el permitir que Dios entre en mi mente antes de yo hacerlo y que decida mi amor y mi entrega antes que mi miedo y mi pequeñez, si yo eso lo decido hoy, pero mañana no, eso es una semilla que yo planto y muere siempre antes de llegar a darme un fruto. Así es en tu emprendimiento y así es en tu alineación interna y así es en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu salud, o sea, en absolutamente todo. Lo que yo no soy capaz de sostener en el tiempo habla de una identidad que yo no he integrado. Si yo hoy empiezo algo y no lo sostengo y mañana paro, es porque yo no creo ser eso. Y como decíamos antes, yo no puedo tener nada que no creo ser. ¿Veis como todo, un tatuaje? Yo tengo tatuajes muy simbólicos. Tengo este y tengo este, y el siguiente tatuaje que me quiero hacer es una circunferencia llena de una moto, chicos. Cuando pasa una moto hay que mirarla. Em, ya veis que yo soy así, o sea, algo que os quiero compartir. Yo lo que busco en todo momento no es ser un estándar de perfección o colocarme como no. Yo aquí tengo las claves. Es que no es mi manera de trabajar y cada vez conecto más con... Yo os hablo de mi vida. Obviamente en Instagram igual hablo un poco menos porque, no sé, al final quién me está viendo y he tenido un par de situaciones
que no puedo contar públicamente, pero han sido situaciones bastante peligrosas a las que he llegado por la exposición en redes. Em, pero yo, cuando alguien está trabajando conmigo, yo soy humana. Y por encima de todo me comparto como humana. Y yo no quiero ser maestra de nadie, yo quiero ser un ejemplo, en todo caso. O sea, intenciono y pongo todo mi amor y todo mi voluntad en ser un ejemplo, pero no una maestra. Maestra es un Jesús de Nazaret. Aquí yo vengo a ser humana y a hacerte espejo de esa grandeza y a acompañarte a que puedas tomar conciencia de los puntos ciegos que no estás viendo y a entregar todas las creencias que te han impedido reconocer tu verdadera identidad. Como decíamos, requerimos constancia en todo lo que queremos hacer. Si no hay constancia, hablamos de una identidad que no ha sido integrada. Donde tú no estás siendo constante, tienes que evaluar em, qué identidad estás rechazando y qué hay detrás de que tú estés rechazando esa identidad. Porque tu mente ha asociado peligro a integrar una identidad determinada. ¿Se entiende esto? ¿No, verdad? ¿O medio? ¿A qué me refiero? Cuando somos pequeños, nuestra mente asume ciertos patrones, ¿vale? Yo trabajo también con psicología sistémica, que lo que entiende es que los humanos somos seres sociales y formamos parte de una tribu. Sin la tribu, yo muero. Sin la tribu, no sobrevivimos. Para adaptarme a la supervivencia y asegurarme que yo me mantengo con vida, ¿qué hace la mente? Asegurarse de cumplir un rol fundamental o indispensable en la tribu a la que pertenezco. De ahí yo voy a asumir que yo soy la persona que, por ejemplo, tengo que salvar a los demás o tengo que vivir en la escasez o no puedo tomar decisiones por mí y para mi éxito y para mi expansión, porque hacerlo sería poner mi vida en peligro. O sea, te llegarías a sorprender muchísimo si te dieras cuenta de aquello que has afirmado como verdadero, de aquello que se está sosteniendo como verdadero en tu mente. Y si te dieras cuenta de eso y pusieras toda tu voluntad en entregar eso, reconociendo o recordando tu verdadera identidad, no podrías sino experimentar los resultados que verdaderamente mereces, porque te darías cuenta de que sí eres aquello que quieres. Esta es la magia, chicos. Vale, aquí hay dos pilares fundamentales, como os digo, de la manera en la que yo trabajo. Por una parte, tenemos este aspecto de la entrega y por otra parte, tenemos el aspecto de los estándares a nivel de acción, ¿vale? Yo trabajo con esos dos puntos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo cómodo se queda en hago esta terapia, hago esta entrega, conecto con esta grandeza, pero después no me permito en el plano tangible, en el plano de las acciones, permitir que esta grandeza se exprese, porque me permito que me gane el miedo. Lo que aquí construimos es una nueva manera de pensar, una nueva manera de moverme por esta vida y de una nueva manera de pensar radicalmente. Y aquí voy con lo que para mí es, yo no me guardo nada, tanto en YouTube como aquí, aunque esto sea gratuito, yo comparto todo. Y de todo corazón, yo siento que si tú te quedas con esto, simplemente, obviamente con todo lo anterior, y con esto, y empiezas a actuar en base a este estándar, es imposible que tú no obtengas los resultados que visualizas. Y si no los obtienes es porque hay algún patrón de pequeñez que no estás identificando y por lo tanto no estás liberando que te impide actuar así, que te impide integrar esa identidad. Pero a nivel de acción, cuando yo ya he alineado todo eso a nivel interno, a lo que yo acompaño en el máster y es lo que yo os voy a compartir aquí, es actuar, a poner un nivel de acciones y un nivel de compromiso que asegure tu resultado. O sea, esto no es jugar a medias tintas. A los tibios les vomitaré en la boca. Dice en la Biblia que es una escritura original. ¿Eso qué significa? Culturas iniciáticas, las culturas más sabias del planeta, como tantas otras. Buda hablaba de radicalismo. Radicalismo es yo asentarme con total firmeza en elegir quién quieres que sea tu maestro.
porque no se puede servir a dos amos a la vez. O sirves a la pequeñez o sirves a la grandeza. No hay más opciones. O amor o miedo. O limitación o expansión. O duda o certeza. No hay más opciones. Y cuando tú te des cuenta de que esas son las dos únicas opciones que tienes, es cuando realmente te vas a hacer responsable de la vida que mereces vivir y la vida que mereces crear. Y nos perdemos muchas veces en el crecimiento y en el desarrollo interior y en todo lo que queramos porque pensamos que hay muchas opciones. Tienes que dejar de pensar que tienes muchas opciones, solo tienes dos, o miedo o amor, o expansión o estancamiento, solo tienes dos. Y vivir en base a esa expansión es arriesgado, no es lo más seguro, porque en la seguridad y en el confort continuo no hay crecimiento. Solo la muerte es totalmente segura. Y para mí, cuanto más decides vivir arriesgándote y vivir dando un paso adelante, más cerca estás de la vida, porque más obligas a tu mente a mantenerse despierta. Y la única forma de mantener a tu mente despierta es vivir arriesgándote. Es vivir arriesgándote, pensar qué haría el amor en esta situación. ¿Qué haría la versión de mí que dentro de 5 años ya ha materializado el resultado que yo estoy intencionando? Y vivir así, con esa picardía. Hay otra frase que a mí me gusta mucho que dice, en la vida no es suficiente con ser bueno, es que es en inglés, it's not enough to be nice, you need to have some nerve. No es suficiente con ser, para mí es como no es suficiente con conectar y, oh, Dios, tal, qué bonito. No, después hace falta un poquito de garra y de picardía y tener esa agresividad de decir, aquí estoy yo, esto es lo que quiero y voy a por ello. Y aquí viene el tip mental y ya vamos a ir cerrando, que es tarde, son las 9:30. ¿Quién es de España? De aquí. Pablo, solo Pablo y Manu también. Vale, entonces ahí es más tempranito. Ah, Manu tampoco, es verdad que estás por el Caribe o por ahí. Bueno, entonces solo Pablo y yo nos tenemos que ir a dormir. Vale, a nivel de acción. Estamos, mira, esta es la mentalidad que a mí después de 5 años me ha permitido transformar todo ese crecimiento a nivel interno en resultados tangibles. Estás a 100 intentos de conseguir lo que quieres. 100 intentos. No puedes decir que lo has intentado todo antes de haber hecho 100 intentos. Es imposible que una persona haga 100 intentos y no logre, no te digo todos los resultados, pero que no logre los resultados suficientes para creer que todos los resultados son posibles. ¿Se entiende? Fin. O sea, fin, es que no necesitas más. A partir de ahí, lo único que necesitas es mantener tu estándar, mantener tu identidad y mantener tu fe, para hacer esos 100 intentos con la cabeza bien alta y el corazón bien abierto. Fin, de verdad, así de sencillo. Y el éxito y la expansión y el crecimiento es así de sencillo cuando con todo tu corazón dices, el éxito es a por lo que yo voy y es lo que yo quiero. Y pones tu energía con humildad en tapar y en reparar los eslabones más débiles de tu cadena. Pero tienes que dejar o sea, tenemos, es que yo también. Mirad, yo cuando, yo me puse una fecha límite cuando empecé a emprender, yo me di 5 años y dije, porque ahí me recomendaron eso, yo entré con el ego muy alto diciendo, bueno, la gente tardará 5 años, yo voy a tardar uno como mucho en aquí conseguir todo lo que yo quiera con el trading, que yo empecé con el trading, además el trading que es fácil precisamente, mano, que mano de trading. Entonces, claro, yo entré con esa confianza, pero a mí me dijeron, date 5 años para lograr ese resultado. Y yo, evidentemente, me di 5 años de 2021 a 2026. ¿Qué pasó en 2025? Que yo vi cómo se acercaba el año que yo había visualizado y yo no había llegado a ese resultado que
por el que había empezado. Sí, había crecido interiormente, había tenido picos de facturación, había viajado, había tenido equipos grandes de equipos de ventas, fantástico, pero no había construido ese resultado sostenible ni ese verdadero antes o después en mi identidad y en mis resultados. Y ahí fue cuando yo me quité de todas las tonterías y puse todo mi enfoque en tapar mis fugas. Dije, o sea, se acabó, ¿qué es lo que me está impidiendo llegar al resultado? Dije, fuga número uno, el tema de redes sociales. O sea, no sabía el cómo comunicarme, el cómo crear un reel que conectara. No sabía. Empecé a enfocarme en la estrategia de eso, nada pasó, nada me funcionó. Después de invertir varios miles, decidí enfocarme en, vale, no puedo arreglar un comportamiento errado desde una mente errada. Voy a arreglar los puntos débiles que no estoy viendo en mi mentalidad, en mi actitud. Me enfoqué en esa mentalidad, dejó de hacerme falta una estrategia, empecé a accionar con esa determinación de mis 100 intentos. Nadie me dijo lo de los 100 intentos, eso es una... me lo dijeron, pero con otro lenguaje, esa es la forma en la que yo lo simplifico y lo veo con absoluta claridad ahora. Y durante esos 6 meses yo renuncié a seguir fortaleciendo los eslabones más fuertes, que en mi caso eran el tema de la información. A mí siempre me ha apasionado leer, porque vengo de familia de lectores, siempre he leído muchísimo, siempre me ha encantado acumular teoría. Durante 6 meses yo dejé de leer. O sea, pero leía un curso de milagros por la mañana que te ayuda bueno, es un libro mágico. Sé que el título es muy friki y da un poco de miedo. Pablo me ha entendido. No, no, es un libro absolutamente mágico. Y o sea, yo estoy aquí en un 50% gracias a la comprensión desde ese libro. O sea, es un libro que a mí me cambia la vida todos los días, todos los días. Em, vale, solo leía ese libro. Yo dejé de leer, dejé de seguir absorbiendo información, dejé de seguir fortaleciendo los eslabones fuertes porque era lo fácil. Y para realmente crecer no necesitas hacer lo que te resulta fácil. Necesitas comprometerte con lo que te da miedo, con lo que te provoca incomodidad. Porque solo la incomodidad puede expandir tu identidad. ¿Ves cómo es todo el rato lo mismo? Pues desde esa sencillez lo abordamos. Y esto no es fácil, pero sí es sencillo, siempre es sencillo. Porque cuando tú decides qué es lo que quieres con total firmeza y con total claridad y determinación, el camino se abre ante ti. Es que es así. Em, pero muchas veces lo que nos falla es que no somos capaces de identificar esos eslabones débiles y es ahí donde hay que poner conciencia y donde hay que permitir que la luz entre. Esto también es de un curso de milagros. Un segundo de luz basta para iluminar años de oscuridad. Y así es, un segundo de luz basta para iluminar milenios de oscuridad. Y la oscuridad que has sostenido, la limitación que llevas años sosteniendo en tu mente, verdaderamente, verdaderamente puede iluminarse con 4 frases en una entrega con, con todo tu corazón y con toda tu intención y toda tu fe. Verdaderamente así de sencillo puede ser. Y construir el éxito que realmente mereces está a 100 intentos de distancia. Es que te apuesto lo que quieras, inténtalo, pero 100 intentos me refiero a, por ejemplo, en mi caso, que han sido intentos. Por ejemplo, vale, voy a explicar y ya para cerrar os voy a explicar cómo yo he aplicado esto y cómo a mí esto verdaderamente me ha traído a donde estoy, ¿vale? Para que entendáis que esto no son palabras ni es teoría, es verdaderamente mi práctica y mi experiencia. A mí una de las cosas que más, en primer lugar, como os he dicho, me enfoqué en tapar todas mis fugas. Yo dije, se acabó, yo mi cuenta la vacío las veces que haga falta, en tapar las fugas que me están impidiendo expresar la abundancia y el propósito con el que realmente yo me quiero comprometer. Y yo dije, a nivel económico, yo dije, ¿qué más me da ahora vaciar mi cuenta las veces que haga falta si cuando yo tape, cubra estas fugas, yo sé que esa abundancia la voy a materializar, la voy a provocar desde mi propósito? O sea, ¿qué más me da perder lo poco que tengo
para construir lo mucho que sé que hay disponible para mí al otro lado de ese miedo y esa limitación. Esa es la actitud. Quien se aferra a lo poco que tiene, nunca va a poder conseguir más. Quien se aferra a lo poco que tiene, nunca podrá conseguir más. Primer aspecto. Segundo aspecto, hacer lo que más miedo te da. Lo que a mí más miedo me daba, primero era invertir en cosas que no tienes certeza absoluta de que te vayan a funcionar porque no puede bajar Dios y decirte, este curso te va a funcionar, amén. Entonces tienes tú que arriesgarte y dar el paso y asumir el riesgo. Y segunda cosa que me daba miedo era exponerme mucho más. Yo pensaba que a mí los clientes me tenían que llegar. Como que esto despegaría cuando a mí la gente me escribiera diciendo, Candela, por favor, quiero trabajar contigo, por favor, ¿dónde te pago? Yo pensaba que iba a ser así un poco. Claro, hasta que te das cuenta de que o tú vas a por ello o no, o las cosas no suceden. Al igual que el acercarse a Dios, o tú te acercas a Dios, o Dios ya está ahí para ti. Es decir, toda la abundancia que tú intencionas, todos los resultados, todo el éxito, ya está ahí para ti. Nunca hay escasez de abundancia, nunca hay escasez de éxito, nunca hay escasez de resultados. Todo eso ya está ahí para ti, pero eres tú quien tiene que dar un paso adelante, un paso al frente y sostenerte al frente el tiempo suficiente y seguir avanzando el tiempo que sea necesario, con la total certeza de que eso ya está ahí para ti, aprendiendo a esperar con amor y no con impaciencia, y moviéndome en todo momento desde esa alineación entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Vale, ¿qué era otra de esas cosas que me daba mucho miedo, entre comillas, y sí porque no lo hacía, crear espacios como este, el hacer una masterclass? O sea, el miedo de que yo hiciera una masterclass y no se presentara nadie, en mí era como, wow. El miedo de proponer algo y que nadie me contestara o que nadie accediera, wow. O sea, ese miedo al rechazo, ese miedo al abandono, ese miedo a no estar a la altura, ese miedo a como quedar en evidencia, yo tuve que enfrentar eso porque la versión de mí alineada con el éxito que yo visualizo no tiene miedo al abandono. Ha sanado a esa niña que temía tanto el abandono, que huía del abandono. Los retos y los obstáculos que aparecen en tu camino no son los que te impiden alcanzar el resultado, son los que te indican qué es lo que tienes que trabajar para alcanzar ese resultado y no solo alcanzarlo, sino sostenerlo. Porque si tú no te enfrentas a las acciones que ahora te da miedo porque temes el rechazo, porque temes la insuficiencia, además, ¿cómo vas a sostener el éxito que has pedido? No vas a poder. Por eso el otro día lo subí en un reel. Dios posterga tus resultados para que arregles tu disciplina primero, para que arregles tu fe primero, para que te alinees a nivel interno primero. Porque si no, no puedes sostener ese éxito. Y seguro que cuando vas creciendo, la cosa se va poniendo picante. Porque tienes que sostener más cosas, porque más cosas dependen de ti, porque ahora caer supondría un mayor riesgo, porque ahora hay más personas que están confiando en ti, sea que trabajes con personas, sea que tienes equipo, no sé, en cualquier sentido, más cosas dependen de ti. Y o tú te anclas muy profundo en tu centro y en Dios, o se va a poner la cosa difícil. Entonces, cuanto más subes, más requieres confiar. Cuanto más se elevan las ramas de un árbol, más profundas requieren ser sus raíces. Y así es como el camino interior, el camino espiritual y el camino del éxito nunca fueron dos, sino que siempre fueron uno. Y esa expansión a nivel de resultados es la que me indica dónde requiero poner luz y dónde requiero poner conciencia a nivel interno. Y esa es la belleza de caminar con esa conciencia, entendiendo que nunca se trató de actúo o crezco a nivel de resultados o profundizo espiritualmente. Es que estamos aquí para aprender a hacer los dos. Y para mí la imagen más clarificadora es la del árbol que necesita profundizar en sus raíces para anclarse profundo y para que ningún viento le lleve y para nutrirse de los nutrientes y del frescor que solo puede encontrar en la profundidad. Y necesita extender sus ramas para
realizar la fotosíntesis y nutrirse del sol. Y no puede sobrevivir sin ninguno de los dos. Se trata de ambos. Pues no se trata de crezco a nivel interno o crezco a nivel de resultados. Se trata de cómo uso cada uno para potenciar el otro, entendiendo que ser humanos es ser hijos del sol y la tierra. Qué bonito. Contadme, es hora de mojaros un poquito, ya antes de cerrar. ¿Qué es lo que sentís? Vamos a traer un poco a tierra. ¿Qué es lo que sentís que más miedo os da? ¿Qué es lo que sentís que más eh, os bloquea? Probablemente en este momento de miedo el exponerse y de miedo el hablar, pero si no, no os he entendido nada de esta masterclass. Ya yo voy a hablar. Va a partir. Muy bien, Hola, cuéntanos. Candela, ¿cómo estás? Muy bien, Mira, quedándome a oscuras, así que mientras me oye, cuento voy a encender la luz. qué pedazo de masterclass. Nunca he escuchado a alguien tan profundo, man. Se pasó. Qué Eh, lindo, me alegro. bueno, yo me vine a España hace ya voy a cumplir un año Ujú, y fue como un trabajo interno, de desconectarme de todo lo que hacía antes. Entonces fue como un renacimiento mío. Pero obviamente todo lo que tú dices como que me va topando, porque al final uno viaja, pero viaja con la mochila que uno es. Como que al final uno arrastra sus cosas. Me pasó la primera vez cuando viajé a Australia, hice la Work and Holiday y también arrastré mis cosas y ahí me di cuenta que aunque me mueva de lugar, no existe el cambio a menos que el cambio sea interno. Y absolutamente. ahí me mandé este segundo viaje, yo soy de Chile, me mandé este segundo viaje y ahora fue el trabajo real. Y ya llevo alrededor de, yo creo, no sé, como 8 meses que empecé a trabajar en un hotel de noche para hacer este Ujú, trabajo interno. O sea, ujú, totalmente solo conmigo y empezar a ujú, hacer, hacer este trabajo, pero hay cosas que me limitan y son esas cosas inconscientes que ahora lo estoy haciendo más consciente. Es como que uno dice, no sé, quiero ir a entrenar y no entrena porque uno elige no entrenar ujú. de alguna forma inconsciente. Entonces esas cosas como lo que hablaste hoy día y ahora es como que me resuenan con qué cosas estoy eligiendo realmente que no me hacen avanzar. Y que son, al final, que como estoy todo el tiempo conmigo mismo, uno se va dando cuenta cómo se comporta, las cosas que piensa, las cosas que hace. Entonces, no sé, ahora me ha resonado todo lo que has dicho. Muchas cosas las he leído, de hecho, pero también me pasa lo mismo que tú, leo mucho, pero no aplico tanto. Porque al final es eh, como darle como dulces al ego al final. Es como decir, sí, ya no entiendo, pero no lo acciono tampoco. Sí, es quedarnos en la comodidad de crear una ilusión de estoy avanzando cuando en realidad sé Exacto. que no lo estoy haciendo. Porque siempre el progreso está en lo que me incomoda. Porque si algo es cómodo, porque es porque ya es conocido. Si algo es conocido, me va a permitir crecer. No. Es decir, solo me puede hacer crecer moverme en aquello que no conozco, en aquello que me saca de mi zona de confort, porque es donde yo me veo obligada a desarrollar herramientas que no he necesitado hasta ahora y por tanto no he desarrollado. Por eso yo confío mucho y vivo mucho en base a exponerme continuamente a niveles para los que no estoy preparada. Y creo que esa es la base porque un pájaro no confía en la rama en la que está, confía en sus alas. Y por eso se posa en cualquier sitio con esa seguridad y con esa certeza. Y el pájaro necesita saltar del nido y necesita saltar de la rama, realmente usar sus alas, aprender a usarlas y fortalecerlas después. Si un pájaro no usa sus alas, se atrofian. Si nosotros no nos retamos, no desafiamos a nuestra mente, no asumimos riesgos, no nos lanzamos en la dirección en la que se nos invita, no necesitamos desplegar esas alas de grandeza, de expansión, de excelencia. Entonces, yo creo que en gran medida, Pablo, para mí un ingrediente fundamental es esa exposición a la incomodidad. Sí, pero la que más cuesta al final. Poner al ego en esas situaciones como que hay un miedo tan grande de enfrentar las cosas en la vida al final que ahí uno se queda siempre. Es el paso que por eso yo entré Porque a ahí esta te falta masterclass. estándar. O sea, ahí te faltan referencias, claramente. Sí, Que sí, que luego hay aspecto bueno, te falta ese aspecto de patrón interno y te faltan referencias. Al final,
somos seres sociales. Nosotros aprendemos en base a lo que vemos. Hay un hombre, un autor que a mí me gusta mucho, se llama José Antonio Marina, que tiene un concepto para mí súper clarificador, que es el del bucle prodigioso, en el que explica cómo un niño aprende en 3 años, 4 o 5 años, lo que a la humanidad le ha llevado millones de años aprender. Es decir, por ejemplo, un niño aprende a hablar, con 3 años ya un niño sabe hablar, ¿no? ¿Cuántos años ha requerido a la humanidad el desarrollo del lenguaje? Millones de años. Mm, Nosotros somos igual. Si un niño, como ha pasado en ciertos casos, se pierde en la selva de pequeño y lo recuperan ya con 10, con 15 años, ese niño nunca va a ser humano, porque no ha podido aprender a serlo a través de lo que ha visto y de lo que ha tenido cerca. Nosotros es igual. Si yo no nutro mi mente con las referencias que conscientemente elija, la inercia social va a nutrir mi mente o la inercia de mi entorno va a nutrir mi mente. Entonces, para mí, claramente el entorno se compra. Yo esto es una de las claves, otra de las claves de este proceso, el entorno se compra. ¿Por qué? Porque al final se habla mucho de sí, cuidar tu entorno, tal, sí, pero realmente las personas que te van a enseñar a pensar en grande, mm, no las puedes tener en tu vida en primera persona. En primer lugar, seguramente porque no las conozcas, y en segundo lugar, porque yo no tengo nada que aportarle realmente a una persona que está en un nivel mental 10 veces superior al mío. O sea, la realidad es esa. Entonces, el entorno, si yo quiero crecer rápido, el entorno se compra. Después os hablo de cuál es el programa, bueno, ahora después os hablo de cómo trabajo yo y cuál es el programa, pero si os resueno yo os invito 100% a trabajar conmigo y si no os resueno yo, os invito 100% a trabajar con alguien. O sea, en invertir, en comprar el entorno que a ti te va a llevar a elevar esa mentalidad. Porque al final, si tú no haces esa inversión, tampoco te vas a comprometer igual con tu proceso. Tú puedes formarte a nivel gratuito. Yo cuando una persona me gusta, yo intento pagarle lo antes posible aunque yo tenga toda la información que quiero de esa persona gratuita en YouTube o demás, porque el compromiso que a mí me va a generar pagarle a esa persona, no lo voy a tener si yo estoy de manera gratuita. La cercanía que eso me permite con su energía es lo que me va a permitir aprender de esa energía. El yo poder tener, yo identificado que el poder de ese entorno es saber identificar a quién necesitas poder hacerle preguntas. ¿Qué persona necesitas tener para hacerle las preguntas que a lo largo de tu proceso necesitas responder? Así identifico yo qué mentores necesito. Cuando yo digo yo necesito más de esa energía y yo necesito poder hacerte una pregunta y que tú desde tu energía y desde tu estándar me la respondas, ahí yo invierto en esa persona. Y hay que ser inteligentes en quién necesito invertir y cuándo. Y a partir de ahí, invertir. O sea, invertir en tapar las fugas que tienes. Igual tu fuga dices, no, pues son redes sociales. Vale, pues mientras tengas la mentalidad y a nivel mental tú tengas esa ya predisposición de voy a ir con toda, pues invierte en alguien que te tape esas fugas a nivel de redes sociales, ¿vale? Lo que sea. Pero recordando siempre que un comportamiento errado no puede venir de una mentalidad errada. Y que da igual las fórmulas que yo utilice o los pasos a pasos que yo utilice, si mi relación de merecimiento y mi relación de entrega a mi qué, a esa visión que yo tengo, no está basada en el merecimiento, en el amor y en mi verdadera identidad. ¿Qué más? Pero diría esos dos puntos clave, Pablo, o sea, el estándar y los patrones de comodidad que tú puedas estar sosteniendo. Bueno, yo solo quería agradecerte, decirte que valoro muchísimo esta entrega de tu tiempo, que es oro, y que hablando de nutrición, pues sí, no, bueno, hablando personalmente, me nutre mucho todo el contenido que compartes. Me encanta esta parte de lo del árbol. No entendí muy bien cuál era la frase de lo de las ramas, que era como cuanto más sé que se doblan las ramas o cuanto más sé algo las ramas de un árbol. ¿Cómo? Cuanto más crecen las ramas de un árbol, más profundas necesitan ser las raíces. Porque Exacto. Ujú. si las ramas crecen mucho y las raíces no, el árbol se cae.
Con el éxito a nivel externo es igual. Si yo a nivel externo crezco mucho y a nivel interno no me alineo, ese éxito se cae. Y anda que no hay historias. Justo, justo. Entonces, o sea, aunque no la había tenido tal cual la frase, entendí perfecto este paralelismo de estar en equilibrio. Pero además, algo muy interesante que no sé si a lo mejor nos pasa a más de los que creemos, yo por completo, fue la primera pregunta que hiciste al inicio, que dijiste, algunos de ustedes sienten que se han trabajado mucho a nivel interno, pero que en lo externo no hay muchos resultados. Uf, nunca me lo había planteado así. Qué bonito sentirse más un iceberg o unas ramas muy profundas, pero la tarea ahora es pues que el árbol y las ramas proliferen, ¿no? Entonces, sí siento que es interesante cómo a veces nos quedamos en el mundo de las ideas, algunos, porque también psicológicamente es un mecanismo de defensa. El Claro, postergar, claro. creer que un día va a pasar, es algo que nos mantiene como en una paz, pero pues sí ficticia. Y cuando de pronto te atreves, porque sí tiene que ver con un riesgo y un valor de atravesar la incomodidad y de aterrizar y de hacer tierra, creo que esa es la parte que al menos a mí me encantaría y buscar esta estructura. Ujú. Es que hay dos factores elementales, o sea, y yo lo reduciría a esto, es el factor de puntos ciegos a nivel de mentalidad, en el sentido de a nivel inconsciente y a nivel de identidad, de quién yo creo ser y de la conexión con mi merecimiento y con mi grandeza, y después el factor de estándares, el factor de estándares de cuánto creemos que es enfocarse mucho, cuánto creemos que es intentarlo mucho, cuánto creemos que es entregarnos mucho. ¿Cuánto creemos que es trabajar mucho en lo que realmente nos apasiona? Para mí son esos dos factores, porque a veces también arreglamos a nivel interno, pero si luego nos subimos el estándar a nivel externo y aprendemos a trabajar con enfoque, también nos puede costar los resultados. Y yo lo veo así, por eso yo he creado la formación que he creado, porque veo muchos procesos absolutamente bellísimos, o sea, bellísimos, pero de saltarte las lágrimas diciendo cómo puede ser esta terapia y esta entrega tan bellísima. Y sin embargo, a mí cuando la veo me falta ese aspecto de, vale, y ahora vamos a meterle y aplicar la responsabilidad a cómo traslado eso a los aspectos más tangibles de mi vida, ¿no? De sí, asumo la total responsabilidad de a nivel mental integrar esa sanación y después me hago totalmente responsable de permitir que esa grandeza hable más grande en mi mente que los miedos, para que me permitan ponerme al servicio y accionar. Sí, entonces nada más como repasando estos dos puntos, el de puntos ciegos a nivel de identidad es quién creo ser, mi nivel de merecimiento, todo eso sigue constituyéndose en el mundo de las ideas, ¿cierto? Como del cielo y así. Y el anclaje en la tierra es el nivel de estándares, puede ser, o sea, llevarlo como a lo conductual, de cuánto creo esforzarme o qué creo que es mucho, y ahí sí considero que es subjetivo, ¿no? Lo que decías de estoy a 100 intentos. Para alguien puede requerir 50 intentos la misma meta y para alguien 100, pero por eso lo importante no es enfocarse en el cómo, porque creo que es un camino muy subjetivo el recorrido, Hmm. sino el qué. La idea de pensar en 100 intentos es que tú dejes de medir si el intento uno me funciona, si el intento 2 me funciona, si el intento... O sea, que tú quites tus expectativas del intento uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Que tú te enfoques en, voy a intentarlo todas estas veces, voy a volumen. O sea, de verdad, al principio, lo que nos falla mucho más que la calidad es la cantidad y es el volumen. En primer lugar, porque yo solo puedo construir calidad a través de la cantidad. Es que muchas veces nos hacemos mucha paja mental, de verdad, con tanta teoría y con tanta, sí, con tantas fórmulas y con tanta información, nos metemos mucho en la peli y no, es que me falta información, es que tal, es que esto no sé cómo, es que pues, con a mí me ha pasado y que no, que te falta volumen. que, que te falta volumen, que tú ves cómo funcionan y cómo operan y cómo se enfocan las personas que tienen los resultados que tú quieres y es que no te lo puedes creer. Que el otro día veía una gente que yo no sé ni quiénes son, pero contaban que para una gente pues en un nivel de expansión muy grande, ¿no? Con un canal de YouTube con millones de suscriptores y decían que trabajaban 12 horas al día durante 3 semanas para sacar un vídeo de YouTube de 15 minutos. Yo no sé, o sea, no sé cómo, o sea, no sé en qué se van todas esas horas, pero seguro que las emplean con enfoque.
¿Y por qué lo digo? Porque son cosas que te hacen darte cuenta de que el estándar lo tenemos muy bajito. Y para mí un puente fundamental entre ese cielo y esa tierra, es decir, entre esa grandeza a nivel interno y esa expansión de los resultados, es la capacidad de enfoque. Mira, os voy a enseñar cómo trabajo yo esto, porque me hace ilusión. A ver, bueno, la cantidad de pestañas abiertas que tengo es delictiva. Pero mirad, en el máster, dentro del máster, yo trabajo con todos estos módulos, ¿vale? Para quienes, porque aquí también algunos me habéis preguntado por cómo trabajo y demás, así ya lo veis aquí, os lo enseño todo. Yo en la etapa uno lo primero que hacemos siempre es construir claridad. Es decir, aquí bajamos a tierra absolutamente en qué punto estoy y a qué punto quiero ir. Porque ese es el primer paso para yo reconocer cuáles son mis puntos ciegos. Cuando yo no tengo claridad respecto a dónde estoy, no puedo reconocer qué es lo que me aleja de dónde quiero ir. Y cuando yo no tengo claridad respecto a dónde quiero ir, no puedo reconocer qué me falta. Entonces, esto es lo primero. Lo primero para avanzar hacia donde yo realmente merezco e intenciono es pasar de lo abstracto de las ideas a lo concreto de lo escrito y de lo determinado. Y bueno, aquí esta es la estrategia fundamental, la de fugas y diamantes, para tomar conciencia de esos puntos ciegos, pues aquí lo tenéis, la causa del estancamiento, puntos ciegos. No ves qué te frena o qué te potencia. Yo aquí doy muchas herramientas también para que tú seas como tu propio líder, como herramientas para que tú no dependas de mí. Mi objetivo no es yo estar trabajando contigo años, que si se da, pues oye, magnífico, pero más que nada es darte esas herramientas para que tú puedas liderarte a ti. Y aquí, esta es una de mis partes favoritas porque le he puesto muchísimo cariño, que es la parte de la alineación estratégica. Para mí, este es eslabón fundamental entre ese cielo y esa tierra. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Vale. Entre ese cielo, vale, perfecto. Entre ese cielo y esa tierra. Si yo no soy capaz, después de alinearme con toda esa grandeza, después de decir yo voy a por esos 100 intentos, si después yo no soy capaz de sostener un enfoque durante el tiempo suficiente, ahí toda mi cadena de nuevo se rompe. Muchas veces vivimos sobresaturados y continuamente ocupados, no porque estemos haciendo muchas cosas, ni porque tengamos una autoexigencia demasiado alta, sino porque no sabemos enfocarnos. Y la magia de liderar tu enfoque es absolutamente expansiva, porque te das cuenta de que cuando tú aprendes a liderar tu enfoque, lo que obtienes es libertad, porque te das cuenta de que no necesitas estar 8 horas sentado en la mesa, necesitas aprender a estar dos y estar dos en tu máximo nivel de rendimiento. Ahora, esto tiene ciertas bases para construirse, primero patrones inconscientes, pero después hay todo un aspecto de estratagema. Y aquí en psicología del enfoque, yo lo que traigo es profundizar en esto. Yo siempre recomiendo empezar por la parte de claridad. Ahí hacemos una sesión individual para crear ese plan de acción concreto y liberar los patrones que vienen limitando de forma predominante. Y después lo segundo que recomiendo es esta parte de trabajar el enfoque, porque necesitas el enfoque para alinearte con todo lo que te quieres alinear y para bajar a tierra todo lo que quieres bajar. Entonces, aquí, leyes psicológicas del enfoque. O sea, necesitamos el aprender a liderar nuestra mente. Al final, nuestra mente va a ser o nuestra mayor aliada o nuestra mayor herramienta de autosabotaje. Es nuestra herramienta por excelencia, nuestra mente, nuestro cerebro. Si yo no aprendo a liderarlo, ¿qué o quién lo va a liderar por mí y de qué manera?